Y comenzamos. Bueno, tenemos la bendición de una vez más, otro viernes más, reunirnos para compartir la palabra. Y esta vez vamos a compartir un tema que creo que es sencillo por el tema de que no es un concepto difícil de entender. No hay punto uno, punto dos, punto tres, ya lo vamos a ver ahora. Es un punto único, bueno, diríamos dos, máximo dos puntos para entender. Y el título es Amar más allá de lo humano. Y haciendo referencia a lo que Jesús decía en un momento dado de su ministerio, decía, qué fácil es amar a los que nos aman, ¿no? A los que, qué fácil es amar al que se porta bien con nosotros. Eso hacen hasta los publicanos, los más pecadores, decía, ¿no? Jesús, o sea, que eso no tiene nada de mérito, decía. Entonces, y realmente, amar a quien nos ama, amar a quien nos trata bien, tratar bien al compañero de trabajo que nos sonríe, es fácil, pero ¿qué pasa cuando se trata de amar a alguien que nos trata mal, alguien que es indiferente con nosotros, alguien que nos hace la guerra, o alguien que hace algo que nos lastima mucho? Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Amar más allá del buen trato de alguien es hallar más, es amar más allá de lo humano, porque lo humano definitivamente es lo fácil, como decía Jesús, ¿no? Lo humano es amar a quien me ama, tratar bien a quien me trata bien. Pero desarrollemos la, la historia de hoy, ¿no? Y nos, nos vamos más o menos al 750 al 735 antes de Cristo. Este libro de la Biblia es el libro del profeta Oseas, llamado uno de los profetas menores, no porque tenga menos importancia, sino por el tamaño del libro. Es uno de los libros cortos, diríamos, de la Biblia, ¿no? Y en este libro veremos un poco ese amor que nunca se rinde, ese amor que va más allá de lo humano, ese amor que va más allá de lo fácil, que es amar a los que nos aman, ¿no? El profeta Oseas, como dijimos, vivió o sea, su ministerio tuvo lugar entre el 750 al 735 antes de Cristo en el reino del norte. Al inicio de su historia, Israel era un solo reino. Pero después del rey Salomón, por malas decisiones, porque sus gobernantes se alejaron de la voluntad de Dios, el reino se dividió en dos. El reino del sur se llamó Judá y el reino del norte se llamaba Israel. Y Oseas vivió en el reino del norte. Y la historia de Oseas es una historia que el inicio, como hay muchas cosas de la Biblia, eh, no entiendo el pedido de Dios, pero tenemos dos opciones, ¿no? Hay personas con las que uno habla y que solo se enfocan en todas las dudas, en todas las cosas que no están claras de la escritura, claras para nosotros, porque seguramente cuando un día estemos en la presencia de Dios y tengamos ese conocimiento abierto de todo, entenderemos muchas cosas que ahora no entendemos. Pero a veces no se enfocan en las cosas o en las enseñanzas que la palabra, que el manual de instrucciones, como nos dice algún pastor de los devocionales, ¿no? Nos deja. Entonces, esta historia comienza con este versículo, que es del libro de Oseas, y dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La historia de Oseas es que Oseas era un profeta. Y como escuché alguna prédica que hacía alguna referencia a esta historia,
decía, los profetas en su tiempo escogían a las hijas de otros profetas, o sea, prácticamente mujeres que habían crecido en el templo, de pureza totalmente comprobada, y a Oseas no entiendo por qué, y soy sincero en eso, pero Dios le da una instrucción, ¿no? Y le dice que vaya y que tome una mujer fornicaria, o sea, una mujer del mundo, una mujer con la que había, ¿qué se llama? El alto riesgo de que de repente lo traicione. Prácticamente una mujer como muchos hombres y muchas mujeres en este tiempo son, ¿no? O sea, y dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. O sea, hace una comparación en que la tierra está fornicando, está alejándose, está pecando contra Jehová y se está alejando de Jehová, la tierra. Bueno, no habla del planeta como esa estructura geológica, sino que habla de la tierra como su pueblo, que su pueblo se aleja de Jehová. Y entonces le da esta instrucción. Escuchaba a otros pastores decir que muchas veces ellos mismos escucharon prédicas de esta historia como una prédica de obediencia, que por supuesto hay que resaltar también que Oseas, a diferencia de Jonás, por ejemplo, Oseas podía tal vez haberle dicho, Dios mío, ¿por qué me estás mandando a semejante suplicio? O sea, ir y buscarme una mujer fornicaria, una mujer del mundo. Pero Oseas no hace eso. Oseas obedece, va, busca a esta mujer, la conoce, no, no tengo detalles de en qué circunstancias, de dónde, si en la iglesia, en la calle, la conoce y se enamora profundamente de ella. Y se casa con esta mujer que se llama Gomer. Pasaremos a lo siguiente. Bueno, aquí tenemos los apuntes que ya hemos hablado, que él era un profeta menor por el volumen de su libro, y habíamos adelantado de que el profeta Oseas obedece la voz de Dios, que le dice que se busque una mujer del mundo en vez de que se busque una mujer tal vez hija de otro profeta, y se casa con Gómez. Al comienzo tienen una relación buena, me imagino como todas las relaciones de matrimonio al comienzo, pero luego comienzan a tener una relación tal vez muy parecida a las relaciones al tipo de relaciones que ahora se tienen en estos tiempos, ¿no? Y Gomer le da un primer hijo que se llama Jezreel, pero la escritura describe o se lee entre líneas que su esposa va cambiando, que se va alejando, que su mirada se va alejando de Oseas, que el corazón de Gomer, su esposa, va perdiendo comunión con su esposo y que cada vez busca más eh, estar en la calle que en su hogar, por ejemplo. Que cada vez la comunicación disminuye más, que las conversaciones ya no son tan fluidas, que en resumen ese amor, ese primer amor que habían sentido ambos, estaba diluyéndose. Y en el transcurso de ese relato que describe a posiblemente muchas parejas de este tiempo en el que se ve que se van distanciando, ¿no? Y que más bien van tanto el esposo o tal vez la esposa va sintiéndose más cómoda o más cómodo fuera del hogar y también se va sintiendo más cómoda fuera con otras personas, ¿no? Fuera del hogar también. Lo mismo pasa con este matrimonio que ya se había adelantado desde el primer versículo, que ya Dios
había enfrentado a Oseas con esta dura realidad que se va construyendo esta realidad poco a poco. Y viene el segundo hijo y el tercer hijo en este matrimonio. Entre líneas, como decía un pastor al que le escuché una prédica respecto a esta historia, entre líneas se ve, se lee que posiblemente estos dos hijos no eran del profeta Oseas. Estos dos hijos de repente eran fruto de un adulterio, fruto de un engaño de Gomer. Y Gomer cada vez, pese a que el profeta Oseas había tenido un buen comportamiento, la había amado, la había honrado a Gomer, Gomer cada vez se va alejando más de Oseas y de su familia. Hasta que un día Gomer abandona a Oseas. Y Oseas va y la busca y como dicen, describen algunos, era el hazmerreír del pueblo, ¿no? Era el hazmerreír del pueblo porque como sabemos, cuando suceden estas cosas, el último que se entera es la persona está siendo afectada, como en este caso Oseas, ¿no? Y va buscando a su esposa porque la amaba, porque además de haber cumplido el encargo de Dios, no solo lo hizo por obediencia, sino que llegó a amar a esta mujer. Gomer anda desaparecida, abandona a sus hijos, no se sabe dónde está, y Oseas va buscándola como en ese tiempo me imagino que, y hasta en este tiempo habrá sido una tarea difícil y en un tiempo en el que todos se conocían porque seguramente las poblaciones no eran tan grandes, como decíamos, tal vez era el hazme reír de todo el pueblo, ¿no? O sea, preguntando, ¿dónde está mi esposa? ¿Han visto a mi esposa? Y finalmente, un día alguien le dice, vamos a suponer, que alguien le dice que la han visto a su esposa, que está al otro lado del pueblo, en el lugar donde, donde se venden esclavos, ¿no? Y va Oseas a buscarla y la encuentra justamente en una venta de esclavos. La ve a Gomer totalmente sucia, totalmente desarrapada, viendo que su vida había sido sufrida porque la imagen que ella tenía así lo decía. De repente del adulterio pasó a la prostitución, de repente después fue cada vez denigrándose más hasta llegar quizás por deudas o quizás porque algún hombre la maltrató y se aprovechó de ella, nadie sabe por qué, pero llega al extremo de estar siendo vendida como un producto, como era en ese tiempo, para ser la esclava de alguien. Se la ve muy mal a Gomer, se la ve destruida, se ve que ha sufrido mucho y si nos damos cuenta, ha sufrido mucho por decisión de ella misma. Y al final, Oseas va y llega justo a la subasta de la que era su esposa, de la que es su esposa todavía, ¿no? Y todo eso lo hace Oseas, porque una vez más Dios le dice, y veamos otro versículo, dice Oseas y la adúltera. Y me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, llaman tortas de pasas.
La compré entonces para mí con 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Entonces Dios le dice, no solo Dios le dice al comienzo que busque una mujer que prácticamente de manera profética Dios le había dicho que iba a ser adúltera, sino que una vez que desaparece, que abandona y que seguramente Oseas sufre mucho durante ese periodo, Dios le dice que vaya y nuevamente la busque. Y Oseas hace eso, pero con amor. Y aquí ya, y este va a ser el centro del compartir esta palabra, que aquí sí Jehová ya hace una comparación y que la vamos a dialogar después. Dice, ve y busca a esa mujer que aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. O sea, le dice a Oseas que la busque a esa mujer que se ha perdido, que ha adulterado, que, pero que la busque con ese amor que Jehová ama a los hijos de Israel. ¿Qué hacen los hijos de Israel? Los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Entonces, regresando a la historia en el que Oseas encuentra a su esposa a punto de ser vendida como esclava, Gomer hace Oseas hace lo que Dios le pide, la busca y con amor en la subasta ofrece la cantidad que tenía que ofrecer para recuperar a su esposa, a esa mujer que lo había abandonado, a esa mujer que había sido adúltera, a esa mujer que había decidido dejar esa vida de honra, de amor que le daba a Oseas. Y Oseas seguramente ahí tengo este apunte que seguramente en ese momento nos imaginamos y le dice con amor, tú no perteneces aquí. Y la redime comprando el precio que el mercader estaba pidiendo por ella. La redime así. Ahora sí, pasando a la comparación que se hace en este versículo, seguramente cuando nosotros, y a mí me pasó, cuando nosotros vemos y escuchamos la historia de Gomer y de Oseas, decimos, qué mujer más loca, ¿no? O sea, qué mujer le debe estar faltando un tornillo para dejar a un buen esposo, para dejar a sus hijos, para, para abandonar todo eso por una vida de fornicación, de adulterio, que al final, por lo visto, fue de mal en peor, ¿no? Y uno dice, qué loca esta mujer, ¿no? Como siempre juzgando a las personas cuando no estamos nosotros en el centro del huracán. Pero aquí Dios ya nos hace una comparación y dice que esta mujer adúltera es recuperada con amor por su esposo. Ese amor es el mismo que Jehová nos tiene a nosotros. Esta mujer fue infiel, fue adúltera, fue adúltera. Pero aquí dice Jehová, igual que los hijos de Israel, dice, que miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. Me imagino que esas tortas de pasas tienen algo que ver con ritos, con rituales a dioses paganos, me imagino, no tengo bien el contexto de eso, pero nos dice que nosotros somos igual. Y si nos ponemos en comparación con Gomer y Oseas, obviamente Oseas es Dios, que aquí lo dice, que ama a su esposa, así como Dios nos ama a nosotros, pese a lo infieles que somos, pese a que cada día caemos una y otra vez, pese a que muchas veces voluntariamente decidimos seguir el camino del pecado porque nos parece más atractivo, porque definitivamente no podemos con algunos de nuestros hábitos,
porque, porque amamos más las cosas de este mundo. Muchas veces tenemos que llegar al extremo de Gomer, de estar tirados en el piso prácticamente, totalmente denigrados, de decir hasta dónde hemos llegado, hasta dónde he llegado, Señor, para recién alzar la vista y descubrir el amor de nuestro Dios. No sabemos si ahí terminó la historia de Gomer y de Oseas, no sabemos si se escapó de nuevo o no, no hay referencias de eso, pero seguramente Oseas iba a luchar por ella hasta el final. Y seguramente en algún momento de su vida, como nos pasa a nosotros, Gomer iba a entender que no necesitaba buscar en otro lado lo que tenía al lado de su esposo. Y un día entenderemos que nada de lo que nos atrae, nada de las cosas que son nuestras piedras de tropiezo, que para cada quien es diferente. Para uno será el adulterio, para otro será el dinero, para otro, para otro será, como decíamos, las posesiones, para otros serán las drogas. Algún día seguramente, habiendo entregado nuestra vida a Cristo, entenderemos que nada vamos a encontrar, nada bueno vamos a encontrar yéndonos lejos de ese ser que es el único que nos ama, es el único que quiere nuestro bien. Y seguramente como algunas ya hemos estado, seguramente que algunos que ya hemos estado en el caso en el que hemos decidido alejarnos de Dios, hemos decidido, esta es la etapa de experimentar, dijimos, ¿no? Esta es la etapa de experimentar, de, de entregarnos a diferentes piedras de tropiezo, como decíamos, ¿no? Y hemos experimentado lo mismo que Gomer experimentó. Un día estar tirados en el piso, víctimas de nuestras mismas decisiones, solos, sintiendo que el mundo se ha terminado, pero también esos momentos son en los que, así como le pasó a Gomer, Dios todo misericordioso, cuando sabe que estamos arrepentidos, o que por lo menos tenemos la conciencia ya de que lo que estamos haciendo está equivocado, Dios viene y nos rescata. Y así como hizo Oseas, nos dice, tú no perteneces ahí, tú no mereces esto, porque eres mi hijo. Y paga el precio, que ya sabemos cuál ha sido el precio en el caso de nosotros. Eh, Oseas pagó 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Sin embargo, nosotros, Dios pagó un precio elevadísimo, entregó a su hijo para sacarnos de la esclavitud, para rescatarnos de esa vida, para rescatarnos de esa vida y para regresarnos al redil. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos una vida de transformación. Entregamos una vida, empezamos una vida de transformación donde Dios va puliendo todos los defectos que tenemos y que no va a terminar hasta el último día de nuestras vidas. Por eso digo, no sabemos si Gomer tal vez la tuvo que ir a buscar una vez más, o sea, o tal vez la tuvo que ir a buscar 2 veces más, pero
Lo que sí seguramente Gomer entendió el día que la rescató de la esclavitud por primera vez es que había alguien que la amaba de verdad, que la amaba incondicionalmente. Y yo creo que el día que entendemos que tenemos a alguien que nos ama incondicionalmente, que es Dios, comienza esa vida de transformación. No va a ser la última vez que caigamos, seguramente el día que digamos, Dios mío, sé que me amas y te entrego mi vida, te declaro mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, pero ese día uno comienza a tener conciencia del pecado y podrá volver a caer seguramente, pero ya, como decía, creo, el anterior viernes, ya uno ya ni se siente orgulloso de eso, ¿no? Más bien siente vergüenza y le ruega a Dios de que lo siga fortaleciendo para que esta vez sea la última. Seguramente lo mismo ocurrió con Gómez. Aquí tenemos los apuntes de qué son las cosas que hacen que nos alejemos. En el caso de Gomer, la lectura dice que era el adulterio, la fornicación, ella era débil ante eso, ¿no? Pero Dios la amó, Oseas la amó a pesar de todo y Dios nos ama a nosotros. Aunque sigamos siendo infieles, Él sigue siendo fiel y Él sigue buscándonos. Solo tenemos que girar nuestro rostro a nuestro Dios. Él nos rescate para que una y otra vez seamos beneficiarios del precio terrible que pagó Dios poniendo a su Hijo en la cruz. Que cada vez, así como Gomer seguramente cuando la llevó a casa, Oseas, la bañó, la vistió, la peinó, le cambió los vestidos, volvió a verse limpia y volvió a su primer amor, seguramente volvió. Obviamente habían muchas heridas seguramente en esa mujer, más heridas de las que tenía cuando salió y decidió abandonar su casa, ¿no? Porque cuando nosotros volvemos al pecado, seguramente que vamos a volver rasguñados, heridos, pero eso no impide que volvamos a nuestro primer amor. Así como Gomer volvió a ver a Oseas como su marido, como el hombre que la amaba. Y ella seguramente empezó a entender que ella debía corresponder ese amor también con amor. Nosotros debemos volver igual a nuestro primer amor con Dios. Podremos caer, pero nos levantaremos y diremos otra vez, Señor, otra vez quiero que me agarres de tu mano y otra vez quiero comenzar a caminar contigo. Ojalá sea la última vez que caiga. Todos deseamos eso después de una caída. Y así fue en el caso de Gomer. Como decía, este es un tema sencillo. El resumen es muy sencillo. Hemos visto que Dios nos ama pese a nuestra infidelidad diaria. Pero saco también la conclusión de que nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. Y que así como Oseas y Dios perdonaron a quienes aman, nosotros debemos amar con esa misma compasión, con ese amor más allá de lo humano. No amar al que no nos hace daño, ¿no? Es muy fácil. No solo amar al que no nos lastima, al que nos trata bien, lo que decíamos al comienzo, sino que debemos amar así como amó Oseas, así como nos ama Dios a nosotros.
Y bueno, siempre hacemos una pequeña reflexión para aplicar esto a nuestra vida, ¿no? Y, y decimos, analicemos si muchas veces preferimos la inmundicia, ¿no? Si estamos tentados a dejarla, la vida de hijos de Dios, dignos, con vestidos de santidad, por enfangarnos de nuevo, ¿no? Si tenemos eh, eh, ese sentimiento, y bueno, todos lo tenemos, ¿no? Todos los tenemos en alguna ocasión, todos tenemos nuestra piedra de tropiezo, todos tenemos, recuerdo cuando los chanchitos se revuelcan en el lodo, ¿no? O inclusive los perros, ¿no? A veces van y ven un charco ahí y les encanta, ¿no? Analicemos si disfrutamos el pecado en lugar de disfrutar de una vida al lado de quien nos ama, al lado de Dios. Eh, si como alguien me decía, si que hay un refrán que dice que el perro fino siempre sale a buscar popó y a enlodarse en la calle, ¿no? Me imagino porque ya le llega a incomodar la limpieza a un perro fino y recordando cuando me decían ese refrán, me acordaba de algunos perritos que tuve y que sí les encantaba, eran perros de casa, pero se les abría la puerta y regresaban puercos, ¿no? Y a veces nosotros reflexionemos si no somos así, preferimos arriesgar nuestras bendiciones por embarrarnos en nuestras debilidades. Entre ayer y hoy día veía las noticias de un militar que había violado a una militar, ¿no? O sea, la vida de este hombre va a cambiar por completo. No es que solo piense en él, qué pena por la muchachita, pero a veces no medimos las consecuencias de nuestras acciones y preferimos poner en riesgo las bendiciones, familia, tal vez nuestra seguridad física, eh, por ir a buscar ese lodo, ¿no? A veces arriesgamos nuestras bendiciones porque inconscientemente tal vez queremos terminar en el lodo como Gomer. Esa noticia, si bien me da pena de la muchachita violada, pero también decía, ¿cómo somos a veces? Porque que no medimos, no valoramos todas las bendiciones que Dios da y las ponemos en riesgo por andar tras del lodo, por buscar lo prohibido, lo que sabemos que nos hace mal, sabiendo que todo lo tenemos en el amor de Cristo. Y como siempre terminamos haciendo un llamado a reconocer el amor de Cristo. Porque Gomer yo creo que hacía eso porque no entendía el amor que le estaba dando Oseas, a reconocer el amor de Cristo, a entenderlo, a saber que nos ama, que si estamos despertando cada día es porque nos ama. Y que teniendo conciencia de eso, que el tener conciencia de eso nos ayude a dejar atrás las tentaciones cuando queramos irnos a revolcar en nuestro lodo otra vez. Un llamado a escuchar, a escuchar el llamado de Dios, a dejar el pecado. Gomer lo tenía a Oseas ahí al frente diciéndole, mi amor, ven aquí. Dios cada día nos dice, mis amores, vengan aquí,
Deja esa vida de esclavitud. Hacemos un llamado a recibir ese amor que nunca se rinde, pero a dar también ese amor que nunca se rinde, que nunca se rinde, ese amor más allá de lo humano. Y finalmente, para los que están escuchando por primera vez de Cristo, o han escuchado varias veces, pero antes no se han animado a hacer esta oración, les hacemos un llamado para hacer lo que hizo el ladrón bueno, que todos lo conocen de las películas. El ladrón bueno, el último minuto de su vida, ganó la salvación. ¿Y qué necesitamos para hacer eso? Lo que hizo él, declarar a Cristo como nuestro Salvador, a reconocerlo, a decirle, Señor, tú eres mi Salvador. Más allá de los pecados que he estado cometiendo hasta el día de hoy, te pido que cuando estés en tu reino, me lleves contigo. Al decirle eso, reconocemos que es nuestro Salvador. Y cuando el ladrón bueno, entre comillas, porque era ladrón, ¿no? Dice, nosotros merecemos estar crucificados, es que reconocemos nuestros pecados y debemos pedirle perdón a Dios. Así que terminamos haciendo el llamado para que reconozcas a Cristo como tu Salvador y a que pidas perdón por tus pecados. Si has hecho esa oración, estarás compartiendo la eternidad al lado de Jesús, al lado de Dios. Bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido. Te damos gracias, Señor, eh, por el mensaje que has querido transmitirnos, Señor. Como siempre decimos, será tu Espíritu Santo el que vaya haciéndonos digerir esto. Nosotros no somos capaces de cambiar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que va transformando tu sentir, tu pensar, tu corazón. Y te pedimos que sea el Espíritu Santo que nos haga digerir esta palabra, que nos haga recibir tu amor, no alejarnos nunca ni buscar el lodo nunca más, Señor. Y que aprendamos también a amar con esa compasión, amar de un modo más allá del humano, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén.